Bueno, yo les voy a hablar hoy un poquitito acerca del tema del conflicto o las interacciones negativas con la vida silvestre en Costa Rica. Básicamente esto es como un resumen de lo que se ha venido haciendo, más o menos desde 1990, más específicamente con algunas especies, pero tenemos algo de información desde 1910, 1911, entonces vamos a profundizar un poquitito en eso. Primero que nada, yo quiero enfocarnos como, bueno, a qué es lo que nosotros le llamamos como conflicto. Cuando normalmente hablamos de manejo de vida silvestre, tenemos la pirámide donde nos encontramos los seres humanos, el hábitat y la vida silvestre que vive en estas áreas. Entonces, siempre vamos a tener interacciones, ya sean positivas o negativas. Y bueno, y estas interacciones se deben a que nosotros hemos llegado, hemos fragmentado el hábitat para desarrollar diferentes actividades, entre ellas las agrícolas, también hemos creado infraestructura y todo esto invadiendo muchas veces los hábitats que ya estaban cubiertos por algunas especies silvestres. Y pues ciertas de las características que nosotros les estamos brindando también benefician a ciertas especies o también genera cierta interacción o podría ser ataques al ser humano. Entonces, básicamente, cuando hablamos de interacciones negativas, es cuando hay alguna pérdida económica hacia el ser humano o alguna afectación a la salud, digamos, de las personas. Entonces, a esta interacción negativa es lo que comúnmente llamamos como conflicto. Entonces, bueno, cuando en Costa Rica empezamos a hablar de especies plaga o tema de conflicto, si nos vamos a 1911, aparece el Boletín de Fomento. Este fue, digamos, el primer ventana que había para hablar o que sacaba a la luz temas de especies plaga. Y en este caso les pongo el ejemplo, en 1911, sobre la destrucción de la taltuza. Entonces hablaba cuáles eran los efectos que generaban las taltuzas en la parte agrícola y en este caso en específico estaba hablando de los daños a los bananales. Entonces se hablaba cuáles eran algunas medidas que se podían aplicar para reducir este conflicto. Ya, bueno, este boletín se mantuvo activo bastante tiempo. Ya para 1980 las universidades empiezan a tomar cierta acción en este tema. Y entonces ya tanto la Universidad Nacional como la UCR realizan investigación, extensión y también docencia en este tema. Si vemos en el libro de Daniel Jansen en 1983 con la historia natural de Costa Rica, él hace referencia a algunas especies consideradas plaga precisamente por esas pérdidas económicas. Si vemos la lista, digamos, de especies que menciona Jansen en el 83, más lo publicado por Ilge y Monge en 1988, tenemos otra lista de especies, digamos, que estaban ocasionando ciertos efectos. Si lo vemos, digamos, animales más grandes, el jaguar, el coyote y el tolumuco causaban daños o causan daños a lo que es el ganado o animales o aves de corral, mientras que los insectos, algunas aves y roedores es más a los cultivos de granos. Pero si vemos el venado, el saíno, otros de los animales que tenemos en estas fotografías, más que todo el daño lo ocasionan o ese impacto negativo lo ocasionan en la producción agrícola, ya sea que se comen las raíces, el fruto o inclusive el tallo de las plantas. Entonces, bueno, así como a grosso modo es como las principales datos que habían antes de 1990. Y ahora me voy a enfocar a 3 especies, bueno, 4 incluyendo aquí lo que es el jaguar y el puma. Entonces, básicamente, ¿qué se ha hecho con estos felinos grandes? ¿Qué es la información que se ha generado y qué acciones se han tomado? Si nos vamos a 1992, fue cuando se realizó el primer taller de conservación de jaguar en Costa Rica. Y aquí se tomó o se habló sobre la importancia de atender ese tipo de casos de depredación de felinos silvestres al ganado. ¿Por qué? Porque se tenían datos de que de 1985 al 90, 23 jaguares fueron sacrificados por finqueros que tenían afectaciones en su ganado. Otra investigación por Sáenz y Carrillo mencionaron que dentro de 1991 al 98, 21 jaguares habían sido sacrificados y que las pérdidas económicas o la afectación que habían tenido los finqueros era de unos $60,000.
Para el 2002, Almada hizo también un estudio de lo que abarcó la década del 90 para saber más o menos cuántos eran los números o los ataques de jaguares por año y de pumas. Entonces se tuvo que jaguares había 14 ataques al año y pumas era de 7. Para el 2006, Ronita Mead, como estudiante del ICOMBIS para su tesis de maestría, desarrolló también un estudio en lo que fue en el área de conservación Guanacaste y estimó cuántos eran el número de ataques de felinos a ganado, incluyendo jaguar y puma, y se estimó que era de más o menos 16 ataques al año. Durante el 2009, esta misma investigadora constató que el conflicto en el área persistía, por lo que era necesario realizar otro tipo de acciones para tratar de reducir el conflicto y llegar a una convivencia. Para el 2010, Elías Gordillo, que también era estudiante del ICOMBIS, hizo su tesis de maestría usando o estimando más bien cuáles eran los factores ecológicos y del manejo que se le daba al ganado que influyen en la depredación del ganado. Eso también se realizó en lo que fue en el área de conservación Guanacaste. Durante el mismo año, la organización Pantera inicia su proyecto de convivencia de felinos con ganado y la idea acá era de implementar algunas medidas antidepredatorias que estaban en la literatura, pero las querían implementar para ver cuál era la efectividad y también el costo. Esto se llevó a cabo en dos sitios del país. Esta misma organización, junto con el MINAE, lograron hacer un convenio de cooperación y lo que llevó a que en el 2013 naciera la Unidad de Atención de Conflictos Felinos, que era por medio de la organización Pantera y los funcionarios de las áreas de conservación. Entonces, las medidas que han aplicado en el 2010 en 2 sitios del país ya se estaban llevando a cabo a nivel de Costa Rica como tal. Y en el 2014, otra organización, Gente y Fauna, realiza una base de datos de fincas con presencia de felinos. Además, en el mismo año, para el área de conservación Guanacaste, Burjas y colaboradores estimaron que las fincas ganaderas que especies presas silvestres eran fincas más propensas a tener ataques de felinos en su finca. Para el 2015, el programa Jaguar del ICOMBIS tenía un proyecto de investigación en el área de conservación, bueno, en Huetar Norte y región de Chorotega, a la cual se une Margarita Gil, una estudiante de maestría también, y ella realizó su tesis para ver las acciones que se podían utilizar para disminuir el conflicto entre humanos y felinos grandes. Aquí ya básicamente lo que veían era la actitud que tenían las personas hacia la especie y también sobre algunas de las medidas preventivas. Una vez finalizado el proyecto que tenía el programa Jaguar, los investigadores hicieron la publicación de un índice en el cual se veía cuáles eran los factores que influyen en la depredación del ganado. Aquí sí tomaron en cuenta algunas variables ambientales, condiciones de la finca y también el manejo que se le daba al ganado. Para este mismo año, en el 2016, la organización de Gente y Fauna empieza a aplicar hacen una prueba para ver los incentivos que podían beneficiar a la reducción del conflicto. Estos mismos incentivos habían sido generados años antes por medio de acciones o actividad con las comunidades locales de la zona norte del país. Y bueno, con toda la información que hay en el país, que se ha recopilado por instituciones, organizaciones y personas, estudiantes, ha brindado información valiosa para que también el INS pueda generar un seguro ganadero para tratar de solventar la problemática que tienen algunos ganaderos en el país. Y bueno, para el 2020, otra estudiante de maestría, en este caso de la UCR, Rebeca Solano, realizó su tesis haciendo una caracterización de los conflictos humano-felinos en la periferia de lo que es la reserva Alberto Manuel Brenes. Y para este año, finalmente, yo terminé mis estudios de doctorado y uno de los capítulos era determinar o comprender un poquito lo que es el conflicto territorio indígena
con la vida silvestre, y aquí básicamente lo que se trató era pues de entender la situación y también tratar de implementar algún tipo de técnicas o medidas para reducir estas interacciones negativas, específicamente con el ataque a cerdos domésticos que se dan en este territorio. Pues básicamente, así muy resumido, es la parte que tenemos con felinos en el país. Ahora voy a pasar a otra de las especies que hemos estado teniendo como con mayor anuencia cierta información, que es o son los cocodrilos. Si nosotros nos devolvemos un poquito en el tiempo y nos vamos a 1970, las poblaciones de cocodrilos en Costa Rica estaban bastante bajas, y esto se debía a la alta cacería que tenían, específicamente por el valor que tenía la piel del cocodrilo. En esta misma década del 70, en Costa Rica inician los procesos de creación de áreas protegidas, parques nacionales, y también Costa Rica se adhiere a lo que es la CITES. Entonces, la protección hacia la especie viene siendo cada vez más importante. Entonces, esto permitió que la población, y si nos vamos a esta recuperación que tuvo la especie o la población, y el crecimiento urbanístico y hotelero de la década de los 90, que este crecimiento se daba cerca o dentro del hábitat donde vive el cocodrilo, generaba pues una mayor interacción entre el humano y este reptil. Entonces podríamos decir que desde la década del 90 es que inician los reportes de conflicto entre humano y cocodrilo. Ya para el 2012, investigadores de la Universidad Nacional tienen un proyecto donde se está estudiando la percepción y el conocimiento que tiene la población hacia la especie. Lo que lleva también a que en el 2013, tanto investigadores de la Universidad Nacional como de la UCR dieran una capacitación a cuerpos de rescate del país, básicamente a bomberos y guardaparques y otras personas que son las encargadas, digamos, de atender el tema de las interacciones que hay con cocodrilos o otros reptiles. Entonces, para que tengan un buen manejo de la situación. Esto lleva a que en el 2017 se cree un comité asesor integrado por expertos de diversas instituciones, y esto permite la elaboración de protocolos y capacitación para lo que es el manejo y atención de los reptiles, y también la prevención del riesgo y el monitoreo a nivel nacional. Entonces, esto más otras investigaciones que se han realizado han ido generando información. Por ejemplo, Sandoval y colaboradores estimaron o se dieron a la tarea de ver cuáles eran las actividades que desarrollan los pobladores en el área de Tempisque, en Guanacaste. Y parte de lo que demuestra ese estudio es que hay una falta de conocimiento de la población sobre la especie. No se conocen la parte de reproducción, la época del año en las que los animales están más propensos a estar cerca de sus hogares, y también existía o existe una apatía y una confianza de esta población, porque a pesar de que viven muy cerca del hábitat del cocodrilo, al ser un sitio en el que no hay mucha interacción, las personas siguen realizando las actividades como por ejemplo la pesca o nadar en sitios donde se sabe que hay riesgo de cocodrilos. Para el 2020, Porras y Mata también realizaron un estudio con información existente de 1990 al 2007 sobre eventos de interacción con cocodrilos, ya fueran con presencia de letalidad o no letalidad o simplemente avistamientos. Entonces, básicamente las recomendaciones que ellos comentan es que es necesario tener una base de datos de las interacciones a nivel país, ya que esta información está segregada por muchos sitios y no hay algo que lo aglomere. También mencionan que es necesario tener un monitoreo del estado de las poblaciones, ya que esto va a permitir a los tomadores de decisiones direccionar cuáles son las acciones más recomendadas según la situación de la población. Y también en el 2020, una estudiante de licenciatura de la Escuela de Biología
realiza su test o su trabajo final enfocado más en lo que es la parte de educación ambiental como aporte al manejo del conflicto. Y esto estaba muy enfocado a lo que se mencionaba con anterioridad, de que las poblaciones tienen poco conocimiento de datos importantes para la especie, lo que es necesario para realmente poder comprender y tener un manejo más adecuado y llegar a la convivencia con ciertas especies. Entonces, básicamente aquí es lo que les podría mostrar con el tema de los cocodrilos. Y ahora pasamos a la especie, creo que es como más reciente y que estamos presentando mayor número de reportes en la actualidad. Entonces, como les decía, los mapaches son las especies más recientes y también es, tal vez sea un poco más llamativo que está en la gran área metropolitana. Entonces, cada vez es más recurrente tener información sobre estas especies. Y esto se debe a que hay un crecimiento urbano sin una planificación, generándole ciertas ventajas a estas especies que son sumamente oportunistas y generalistas. Entonces, cualquier beneficio que les demos de un sitio donde se puedan hospedar, van a tener también disponibilidad de alimento, y al ser animales que pueden comer casi que cualquier cosa, al tener esa disponibilidad de recursos, van a sentarse en sitios que tengan esas facilidades. Y esto se debe también al mal manejo que hacemos de los desechos. Entonces, si la basura, vemos los contenedores como están o las bolsas, los restaurantes que también tienen sus basureros cerca de lo que son quebradas, hace que sea más fácil a estos animales moverse por esos sitios. Y también está el desconocimiento de la población, que muchas veces al ver a los mapaches en los basureros buscando comida, piensan que los animales están con hambre, entonces más bien tienden a brindarles alimento, algo que está bastante erróneo y es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, con esas características, ¿qué es lo que causa? Los mapaches, como les decía, al encontrar esos sitios que los pueden albergar, empiezan a generar ciertos daños en la infraestructura y eso causa daños económicos, pues hay que hacer mejoras. Y también en estas dos fotografías de abajo, lo que se muestra son libros de la biblioteca especializada de la Facultad de Tierra y Mar en la UNA, que por allá del 2010 los mapaches estaban en el cielo raso y en la época de lluvia generó daños, aparte del material que tenían en la biblioteca. Entonces, cosas por el estilo. Y además, también generan, pues, la gente tiene que dedicar más tiempo en la reparación de la reparación o las mejoras de los sitios para evitar continuar con la presencia de estos individuos. También en el 2013, Viviana Narváez, estudiante del ICOMBIS, también ella generó un estudio sobre el gran área metropolitana para determinar cuáles eran los sitios que tenían una mayor probabilidad o una mayor incidencia de conflicto. Y como podemos ver en el mapa de abajo, los puntos rojos son los sitios donde existía esos puntos calientes. Además, Viviana realizó un estudio de lo que era la percepción de la gente hacia los mapaches y, digamos, dos de los sentimientos que generaban las personas desde la parte negativa era como esa sensación de miedo, ya porque el mapache puede ser algo agresivo, tanto para las personas como para los animales domésticos, y también que podrían causar o transmitir enfermedades. Y del lado positivo, era como esa sensación de gusto, ya que es un animal carismático, entonces a las personas al verlo les genera como esa tranquilidad. Y bueno, para ir cerrando, dentro de las recomendaciones que se encuentran por diferentes investigadores o académicos, está lo que es el uso de repelentes para ahuyentarlos, ya que los mapaches tienen un muy buen olfato, entonces esto puede permitir que eviten ciertos sitios. En algún momento se realizó castraciones para estos individuos. La translocación también en algunas ocasiones se hizo. Sin embargo, esto depende, o más bien lo regulan los encargados de vida silvestre de las áreas de conservación, porque es un proceso más extenso. Algo bastante controversial es la parte de la eutanasia y la educación, que eso es como el punto más importante, empezando de los más pequeños.
Educación desde la parte de por qué no es recomendable darles alimento, por qué los animales están prefiriendo los basureros y no tener que ir a buscar lo que naturalmente ellos están acostumbrados, y el manejo de los residuos. Ya aquí nosotros tenemos que enfocarnos en hacer cambios tanto personales como a nivel de empresas. Vemos que ya los basureros tradicionales no son suficiente para evitar que ciertas especies lleguen ahí. Entonces debemos de hacer algunos ajustes y mejorar tal vez los contenedores para reducir este conflicto. Y ya, para terminar, les voy a mostrar dos acciones, digamos, que se están realizando ahorita, aparte de las que está teniendo la Universidad Nacional, donde también se están viendo la percepción que tengan las personas funcionarias de la universidad, pero les pongo el ejemplo de lo que está haciendo el SINAC con el sistema de Costa Rica Silvestre y los vecinos silvestres. Entonces generan información sobre por qué no es necesario o qué efectos tiene el brindarles alimento a los animales silvestres. Y también las recomendaciones que hacen es de cerrar los accesos que tengan los animales en la infraestructura, no alimentarlos, restringir las fuentes de alimento y volvemos a lo mismo de sensibilizar a las personas. Y por último está un grupo de personas que se encarga de realizar un manejo de fauna silvestre. Entonces ellos atienden necesidades que tengan las personas en las casas o en los edificios con presencia de fauna silvestre. Y aquí les dejo el ejemplo o la foto que tienen ellos de unos mapaches. Entonces, utilizando técnicas poco invasivas, empiezan a trabajar y a reducir, digamos, los sitios de acceso que tienen estas especies, que les genera ese beneficio de tener acceso a sitios que les da ese resguardo y también la disponibilidad del recurso alimenticio. Entonces, así muy resumido es lo que hay en cuanto a lo que les puedo mostrar del tema de conflicto en Costa Rica. Entonces, sin más, así de grosso modo, estas son como las tres grandes áreas en las cuales se está enfocando lo que se ha hecho y lo que se está haciendo ahorita. Entonces, básicamente sería eso y muchas gracias.